¿Siente un cansancio que parece no tener fin? Siente como si un ladrón le hubiera robado la energía en silencio. Hay momentos en que su corazón late como si acabara de correr una maratón. ¿Y qué me dice de esa distancia silenciosa, esa frialdad inexplicable en su relación más cercana? Podría haber una razón común detrás de todo esto, una que se extiende entre los hombres mayores y de la que nadie quiere hablar. Hay una epidemia silenciosa que está arruinando vidas, roba la energía, daña los corazones, literalmente, destruye la intimidad. Si tiene más de 60 años y sigue con este hábito con frecuencia, es probable que ya esté notando las señales de alerta. No estoy aquí para juzgarle, estoy aquí para decirle la verdad con compasión y claridad. La mayoría de la gente piensa que la masturbación es segura, incluso saludable, y en general puede serlo. Pero a su edad, las cosas cambian. Su cuerpo cambia, sus hormonas, su sistema nervioso y sí, incluso su corazón empiezan a cambiar. Lo que antes era inofensivo, ahora puede volverse peligroso. El mismo acto que una vez le liberó, ahora podría ser la razón por la que se siente agotado, confundido e incluso emocionalmente desconectado. En los próximos minutos le mostraré las 5 consecuencias reales con respaldo científico de masturbarse con demasiada frecuencia en la vejez. Es probable que ya haya notado algunas, pero nunca las conectó. Y lo más importante, le mostraré cómo recuperar el control, le diré cómo restaurar su energía e incluso le explicaré cómo reavivar la intimidad en su relación de forma natural. Así que si últimamente se ha sentido más cansado, más aislado, menos usted mismo, no se vaya, porque lo que voy a compartir podría explicarlo todo, podría cambiar para siempre su perspectiva sobre este hábito privado. Antes de continuar, si le importa su salud, si quiere más consejos reales y honestos como este, suscríbase y active la campanita. Hago estos videos específicamente para hombres como usted. Si este mensaje le ha llegado, escriba un 1 en los comentarios. Si no, escriba un 0. Quiero saber de usted. Quiero mejorar este contenido para usted. Empecemos con lo que la mayoría de los hombres mayores de 60 años sienten, pero rara vez hablan. Esa fatiga profunda, persistente, que no se va. No es solo el envejecimiento, hay algo más en juego. Cuando se masturba con demasiada frecuencia en esta etapa de la vida, se enfrenta al problema número 1, fatiga crónica y colapso hormonal. Todavía recuerdo a un paciente llamado William, tenía 68 años, se había jubilado hacía poco. Cuando llegó a mi consulta parecía agotado. Me dijo, «Doctor, duermo 8 horas cada noche. Como bien, pero me despierto cansado. Tomo 2 siestas al día solo para sentirme bien. ¿Qué me pasa?» Este tipo de fatiga no es inusual en hombres mayores, pero lo que más me llamó la atención fue lo que dijo después. «Todavía me masturbo casi a diario. Es lo único que me relaja». Y aquí está la dura verdad que la mayoría de los hombres nunca oye. A medida que envejecemos, nuestros niveles de testosterona empiezan a disminuir de forma natural. Es nuestro combustible para la vitalidad, la energía y el impulso. Es parte de la vida. Pero si usted continúa masturbándose con frecuencia, está acelerando ese agotamiento, especialmente si no le da tiempo a su cuerpo para recuperarse. Cada vez que eyacula, hay una caída temporal en sus niveles de testosterona y dopamina. Estas 2 sustancias vitales le dan energía, foco y estabilidad anímica. En un hombre de 30 años, el cuerpo se recupera rápidamente, pero después de los 60, esa recuperación se ralentiza considerablemente. Y es entonces cuando empieza a sentirlo. Una fatiga profunda, lentitud mental, baja motivación. Algunos hombres lo confunden con depresión o envejecimiento, pero en realidad sus cuerpos se están agotando con demasiada frecuencia. No tienen la oportunidad de reconstruirse. El cuerpo no es una máquina, es un equilibrio delicado, y en esta etapa de la vida, forzarlo demasiado puede crear este ciclo. Incluso con algo tan privado como la masturbación, puede comenzar un ciclo de desequilibrio hormonal y agotamiento. Y salir de ese ciclo se vuelve cada vez más difícil. William redujo su hábito a 2 veces por semana. Empezó a hacer entrenamiento de fuerza. Trabajó conmigo en un plan de apoyo natural para la testosterona.
En 6 semanas empezó a recuperar su energía. Su esposa dijo que sonreía más. William dijo que sentía que había recuperado su vitalidad. Ese es el poder de entender cómo funciona el cuerpo. No hace 10 ni 20 años, sino cómo funciona ahora. Pero la pérdida de energía es solo el principio. ¿Qué sucede cuando la tensión supera la fatiga y empieza a afectar algo aún más vital? Su corazón. Lo que voy a compartir ahora podría sorprenderle. Si todavía está aquí y este mensaje le resuena, escriba el número 1 en los comentarios. Así sabré que me sigue. Su opinión es importante. Ahora, pasemos a la siguiente verdad importante. En segundo lugar, el esfuerzo cardíaco y los picos de presión arterial. Hace unos años tuve un paciente llamado Charles, de 72 años, un hombre de voz suave. Se enorgullecía de mantenerse activo. Caminaba a diario, cuidaba su alimentación, se esforzaba por mantener su salud bajo control. Pero durante una visita de rutina mencionó algo que no había compartido antes. Con vacilación dijo: «No sé si importa, pero todavía me masturbo varias veces a la semana. A veces más dependiendo del estrés que sienta. Últimamente he notado que mi corazón se acelera después. ¿Es normal?». Esa pregunta me impactó profundamente, porque es una que desearía que más hombres se hicieran antes de que surjan problemas. La mayoría de la gente no se da cuenta de que un orgasmo no es solo una liberación física, es un evento cardiovascular completo. Su ritmo cardíaco se dispara, sus vasos sanguíneos se contraen y se dilatan, su presión arterial se dispara. Para un hombre joven, este estrés del corazón no suele ser peligroso. Pero en la vejez, especialmente si ya existe cierto nivel de hipertensión o acumulación de placa, ese aumento repentino puede ser arriesgado. Charles tenía hipertensión limítrofe y una arritmia leve. Masturbarse con frecuencia, sobre todo con alta intensidad, estaba forzando su corazón. Su corazón ya no se recuperaba como antes. Me contó que a menudo se sentía mareado o enrojecido después, como si acabara de correr, decía. Pero al entrenamiento de resistencia. Después de ajustar su rutina, fomentar los días de descanso y centrarnos en hábitos saludables para el corazón, como la respiración profunda y el ejercicio suave, esos síntomas empezaron a aliviarse. Y lo más importante, dijo que dejó de temerle a su propio cuerpo. No se trata de renunciar a ello, dijo. Se trata de entender el costo. Y tiene toda la razón, porque aunque su corazón esté fuerte hoy, el verdadero peligro reside en lo que no puede sentir bajo la superficie, la tensión silente, la presión acumulada. Y si no tiene cuidado, puede sorprenderlo. Pero aún más sorprendente que lo que le hace al corazón es lo que podría estar haciéndole a su mente. ¿Qué tal si le dijera que este hábito privado podría estar apagando silentemente su memoria? Hablemos de eso ahora. Bir odaya neden girdiğim gibi. Eşim erken bunama olmasından endişeleniyor. Ama bazen kendimi berrak hissediyorum, bazen de karışık. Neler oluyor? Testler yaptık. Beyin taramaları iyiydi. Bilişsel bozulma belirtisi yoktu. Sonra ona günlük rutinlerini sordum. Çoğu erkeğin bahsetmediği alışkanlıkları da sordum. İşte o zaman dürüst oldu. Gerçek şu ki, hala oldukça sık mastürbasyon yapıyorum. Bazen günde bir kez. Uyumama yardımcı oluyor. Gözlerindeki tereddütü görebiliyordum. Bunu yüksek sesle söylemenin rahatsızlığını hissediyordu. Ama bunu daha önce duymuştum birçok kez. Çoğu erkeğin bilmediği şey, orgazmın sadece fiziksel bir eylem olmadığıdır. O, derinden nörolojiktir. Zirveye ulaştığınızda, beyin bir dopamin dalgası salgılar. Ardından keskin bir düşüş yaşanır. Bu düşüş, özellikle çok sık olursa, zihni bir bulut içinde bırakabilir. Zamanla bu durum, asetilkolin ve dopamin gibi kilit nörotransmitterleri tüketir. Her ikisi de hafıza, konsantrasyon ve zihinsel berraklık için gereklidir. Daha genç yaşta beyin hızla toparlanır. Ancak yaşlı erkeklerde bu toparlanma yavaşlar. Kendinizi anlık bir rahatlama döngüsünde bulursunuz. Bunu saatlerce, hatta günlerce süren hafif bir kafa karışıklığı ve unutkanlık takip eder. Robert,
Bu alışkanlığını azalttığında omega 3 takviyesi almaya başladı. Daha iyi uyumaya ve bol su içmeye öncelik verdi. Zihinsel berraklığı belirgin şekilde iyileşti. Karısı bana yarı şaka yollu, "Artık doğum günümü hatırlıyor, bunu bir zafer olarak kabul edeceğim," dedi. Bu alışkanlığı utandırmakla ilgili değildir. Beynin ritim ve dengeye ihtiyacı olduğunu anlamakla ilgilidir. Özellikle yaşlılıkta. Eğer kendinizi yönsüz, kolayca dikkati dağılan veya unutkan hissediyorsanız, bu sadece yaşınızdan kaynaklanmıyor olabilir. Kapalı kapılar ardından olanlardan kaynaklanıyor olabilir. Çok sık, çok hızlı ve toparlanma olmadan, ama işte çoğu erkeğin asla beklemediği şey geliyor. Değişiklikler sadece zihninizle sınırlı kalmaz. Duygularınızı, ilişkilerinizi ve en çok değer verdiğiniz insanlarla bağlantı kurma şeklinizi sessizce dönüştürebilir. Ve bir sonraki adımda tam olarak bunu keşfedeceğiz. 4. olarak, duygusal izolasyon ve ilişki hasarı. Thomas'ın ofisime girdiği günü asla unutmayacağım. 74 yaşındaydı. Uzun boylu ve gururluydu. Duygularını nadiren gösteren türden bir adamdı. Ama o gün konuşurken elleri hafifçe titriyordu. "Doktor," dedi, "eşim artık onu sevmediğimi düşünüyor, uzaklaştığımı söylüyor. Haksız da sayılmaz ama nasıl düzelteceğimi bilmiyorum." Durakladı ve sonra alçak sesle itiraf etti. "Kendime odaklanıyordum. Sanırım bu daha kolay." Bu tür bir dürüstlük nadirdir ve hayatın bu aşamasında sandığınızdan daha yaygındır. Vücut değiştiğinde, ilişkiler evrildiğinde birçok erkek kendi içine çekilir. Bazen bu fiziksel bir mesafedir, bazen duygusaldır ve genellikle yalnızlık, can sıkıntısı veya rahatlama ihtiyacı gibi nedenlerle mastürbasyon gibi yalnız alışkanlıklara giderek daha fazla yönelmeye başlarlar. Büyüyen bir boşluğu doldurmak için, şehvet için değil. Tehlike sadece fiziksel değildir, derinden duygusaldır. Zamanla bu alışkanlık gerçek bağın yerini almaya başlayabilir. Bağlantı kurmayı bırakırsınız, etkileşimde bulunmayı bırakırsınız, anda olmayı bırakırsınız. O anki rahatlama tatmin edici olabilir ama sonrasında sessizlikle kalırsınız. Sıcaklık olmadan, yakınlık olmadan. La liberación puede ser satisfactoria en el momento, pero después se queda con el silencio, sin calidez, sin cercanía, y con el tiempo eso puede erosionar las mismas relaciones que ha construido durante décadas. Thomas llevaba más de 40 años casado. Me dijo que ya no sabía cómo acercarse a su esposa. No habían tenido intimidad en meses y se sentía avergonzado. No por el acto en sí, sino por la distancia que había creado. Juntos trabajamos para reconstruir esa conexión, no con grandes gestos, sino con pequeños pasos. Conversación, apertura, un paseo compartido cada día, y poco a poco las cosas empezaron a cambiar. No se trata de renunciar a nada. Se trata de elegir lo que más importa en esta etapa de la vida. La conexión no solo es agradable, es esencial. La intimidad emocional es la base de la salud mental, del bienestar físico e incluso de la longevidad, y comienza con estar presente. Pero si bien la distancia emocional suele ser invisible, la siguiente consecuencia es mucho más difícil de ignorar. Porque si sigue forzando demasiado a su cuerpo, puede que empiece a contraatacar de una forma muy real y física. Hablemos de lo que la estimulación excesiva puede hacerle a la esencia misma de su función sexual. En quinto lugar, la debilidad del suelo pélvico y los problemas de erección. Un hombre llamado Gerald vino a verme el invierno pasado. Tenía 78 años. Era ingenioso, agudo, de esos que hacían bromas incluso sobre los temas más incómodos. Pero ese día no había humor en su voz. «Doctor, me da vergüenza decir esto en voz alta», empezó.
pero ya no consigo ni mantengo una erección como antes. Y lo que es peor, he empezado a tener pérdidas de orina al reírme o estornudar. ¿Qué me pasa? Le pregunté sobre sus hábitos, su rutina. Fue entonces cuando me dijo que todavía se masturbaba casi todas las mañanas. Pensé que era saludable. No sabía que podía causar problemas. Aquí es donde la mayoría de los hombres se ven sorprendidos. La verdad es que los músculos involucrados en la eyaculación, los músculos del suelo pélvico, son como cualquier otro del cuerpo. Necesitan tiempo para descansar, reconstruirse y recuperarse. Cuando es más joven, la recuperación es rápida. Pero a partir de los 60, 70 y más, esos músculos no se recuperan como antes. Con el tiempo, la eyaculación frecuente sin recuperación puede provocar un debilitamiento del suelo pélvico. Esto no es solo un problema de dormitorio. Puede afectar toda su calidad de vida. Podría notar erecciones más débiles, un mayor tiempo de excitación, goteo urinario e incluso menor confianza. Y lo peor, la mayoría de los hombres nunca conectan lo que hacen en privado con las consecuencias físicas tan reales que empiezan a experimentar. Con Gerald no eliminamos nada, simplemente creamos un equilibrio. Empezó a hacer ejercicios del suelo pélvico, redujo la frecuencia a la mitad y priorizó la calidad sobre la cantidad. En un par de meses, su control mejoró, recuperó la confianza y esa mirada desesperanzada desapareció. Estos cambios no significan que su cuerpo esté roto. Significa que necesita un cuidado diferente al de hace 30 años. Su cuerpo aún es capaz de sentir placer, conexión y fuerza, pero pide ayuda de una forma nueva. Y ahora que ha visto la profundidad de estos efectos, cómo afectan todo desde la energía hasta la emoción y el rendimiento, quizás se pregunte, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo tomar todo esto y avanzar? Ahí es exactamente a donde nos dirigimos. En sexto lugar, cerrando el círculo, seamos realistas. Después de casi 3 décadas de conversar con hombres de todas las edades, he aprendido que lo más difícil de esta conversación no es la ciencia, es el silencio. A la mayoría de los hombres mayores se les ha dicho que simplemente lo acepten, que aguanten, que nunca hablen de lo que realmente sucede a puerta cerrada. Pero esta es la verdad que he visto una y otra vez. Quienes hablan, quienes enfrentan la verdad, quienes se toman el tiempo de entender los cambios en sus cuerpos, son quienes viven más, aman mejor y se sienten más fuertes. No se trata de vergüenza. No se trata de decir que lo que ha hecho está mal. Se trata de afrontar una nueva etapa de la vida con claridad y fuerza. Lo que funcionó a los 40 puede no servirle a los 70. Eso no es debilidad, es sabiduría. Saber cuándo cambiar, saber cuándo escuchar a su cuerpo en lugar de simplemente seguir adelante. Saber que cuidar su salud ahora no significa renunciar a su masculinidad, sino preservarla. He visto a hombres llorar en mi oficina, no porque estén rotos, sino porque, por primera vez, alguien los ayudó a conectar los puntos. El cansancio, las palpitaciones, los lapsos de memoria, la distancia emocional, las dificultades en la cama. No todo era solo envejecimiento, había un patrón, había una causa, y lo más importante, había algo que podían hacer al respecto. No es demasiado viejo para sanar, no está demasiado perdido para cambiar, y no es demasiado tarde para volver a sentirse como usted mismo. El primer paso es la conciencia, el siguiente paso es la acción, pero el más importante de todos es la creencia, la convicción de que su cuerpo sigue siendo importante, sus relaciones siguen siendo importantes y su vida aún tiene mucho que ofrecer. Ahora que la verdad está sobre la mesa, la pregunta es, ¿qué va a hacer con ella?
En los próximos momentos le mostraré exactamente cómo convertir este conocimiento en un plan. Pasos sencillos y naturales para ayudarle a recuperar la energía, reconstruir la conexión y recuperar el control de su salud. No se lo pierda, es donde todo cambia. En séptimo y último lugar, un mejor camino a seguir. Si ha llegado hasta aquí, quiero agradecérselo, no solo por escuchar, sino por tener la valentía de afrontar un tema que la mayoría de los hombres nunca abordan. Acaba de escuchar la verdad que mucha gente mantiene oculta, que la masturbación excesiva en la vejez puede tener consecuencias muy reales y personales. No se trata de culpa, se trata de conciencia, y ahora que la tiene, por fin puede hacer algo diferente. Hablamos de la fatiga, cómo ese cansancio constante podría ser más que solo el envejecimiento. Exploramos la tensión silenciosa que sufre el corazón y la sutil niebla que puede nublar la memoria y aturdir la mente. Analizamos el desgaste emocional, la silenciosa distancia que puede crear entre usted y sus seres queridos. Y hablamos de lo que sucede cuando su cuerpo empieza a resistir, cuando las mismas partes de usted en las que ha confiado empiezan a debilitarse bajo la presión. Pero todo esto, cada revelación, cada verdad, no está aquí para asustarle. Está aquí para devolverle la sensación de control. Porque una vez que comprende cómo ha cambiado su cuerpo, puede tomar decisiones que le ayuden a ser quien es hoy, no quien era hace décadas. Eso no es renunciar a su hombría, es honrarla. Lo he visto suceder. He visto a hombres cambiar las cosas, sentirse más fuertes, dormir más profundamente, conectar de nuevo con sus parejas e incluso recuperar la confianza que creían perdida, no dejándolo todo, sino escuchando a su cuerpo, equilibrando el placer con la recuperación, eligiendo la salud, una decisión a la vez. Este no es el final de su historia, es un nuevo capítulo, uno lleno de más presencia, más fuerza y más claridad de la que quizás haya sentido en años. Tiene más poder del que cree, y la buena noticia es que no está solo en esto. Acompáñeme en el siguiente video. Le mostraré pasos prácticos que puede empezar hoy mismo, maneras naturales de apoyar su energía, su corazón, su cerebro y su intimidad. Ya dio el paso más difícil al enfrentar la verdad. Ahora demos el siguiente paso juntos. Si este mensaje le conmovió o le hizo ver las cosas de otra manera, tómese un momento para darle a me gusta, compartirlo o dejar un comentario. Su historia podría ayudar a alguien más y su voz me recuerda por qué estas conversaciones son importantes. Sigamos aprendiendo, sanando y creciendo juntos.